Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy viernes 9 de diciembre. Publican la segunda entrega de documentos de Twitter que revelan la existencia de una lista negra secreta, la censura encubierta a tweets de usuarios conservadores y mucho más. La senadora Kyrsten Sinema sacudió al Partido Demócrata al anunciar que abandona el partido después que los demócratas pensaran que habían ganado 51 escaños en el Senado. Un grupo ecologista está tratando de detener la construcción del muro fronterizo improvisado en Arizona. El régimen iraní está empezando a ejecutar a manifestantes detenidos en las recientes protestas, las mayores que se han realizado en contra del régimen iraní en décadas. La senadora por Arizona, Kyrsten Sinema, abandona el Partido Demócrata y se registra como independiente. Esto es una sacudida en el Senado pocos días después de que los demócratas ganaran la mayoría con 51 escaños. La senadora por Arizona, Kyrsten Sinema, hizo un importante anuncio el jueves en CNN. Me registré como independiente en Arizona. Sé que algunas personas estarán un poco sorprendidas por esto, pero en realidad creo que tiene mucho sentido. En un artículo de opinión publicado el viernes en el Arizona Republic, Sinema dijo que muchos ciudadanos de Arizona de ambos partidos quieren que los líderes se centren en soluciones razonables y no en doctrinas partidistas. Ella escribió: "Es por eso que me uní al creciente número de ciudadanos de Arizona que rechazan las políticas partidistas y declaro mi independencia del fallido sistema partidista en Washington". Apartarme de la estructura partidista no solo es fiel a quien soy y a cómo actúo, sino que también creo que dará un lugar de pertenencia a mucha gente de todo el estado y del país que también está cansada del partidismo. Su cambio de demócrata a independiente se da pocos días después de que el senador demócrata Raphael Warnock fuese declarado vencedor en Georgia. Los demócratas pensaron que ya habían conseguido una mayoría de 51 escaños contra 49, incluyendo a 2 independientes que votan con los demócratas. Entonces, ¿qué significa el cambio de Sinema para el equilibrio de poder en el próximo Senado? Probablemente no signifique mucho. Ella dijo a Político que no votará con los republicanos y nada va a cambiar en sus valores o comportamiento. No está claro si votará con los demócratas. Ella dijo a CNN que planea mantener sus asignaciones de comité. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, controla las asignaciones demócratas, lo cual es una señal de que Sinema no tiene la intención de desequilibrar el poder. Pero el cambio podría ponerla en competencia con los demócratas en 2024, cuando se presente a la reelección. Sin embargo, ella dijo a CNN que por el momento no está enfocada en la reelección. Lo que me preocupa es seguir haciendo lo correcto para mi estado. Y hay gente a la que ciertamente no le gusta mi enfoque. Se oye hablar mucho de eso, pero la prueba está en los resultados. Sinema dijo que seguirá siendo una voz independiente para Arizona. Ahora veamos la reveladora segunda entrega de los archivos de Twitter. Se publicó este jueves por la noche y revela la existencia de una lista negra secreta de conservadores en Twitter desde antes de la adquisición de la empresa por parte de Elon Musk. La verdad trae la reconciliación. Esas son palabras que Elon Musk, director general de Twitter, tuiteó después de que la periodista Bari Weiss publicara el último e inquietante informe de los archivos de Twitter. En una serie de tweets, Weiss reveló cómo Twitter empleaba el baneo en la sombra para reducir la visibilidad de los tweets de usuarios conservadores. Weiss citó el ejemplo del Dr. Jay Bhattacharya de Stanford. Él argumentó que los bloqueos por COVID eran perjudiciales para los niños. Twitter lo incluyó en secreto en una lista negra de tendencias que impedía que sus tweets fueran tendencia. También detalló cómo el popular presentador conservador Dan Bongino fue incluido en una lista negra de búsqueda o cómo Twitter puso la cuenta del activista conservador Charlie Kirk en no amplificar. Weiss escribió textualmente: "Una nueva investigación de los archivos de Twitter revela que los equipos de empleados de Twitter construyen listas negras, impiden que los tweets afectados sean tendencia y limitan activamente la visibilidad de cuentas enteras o incluso trending topics, todo en secreto sin informar a los usuarios". Afirmó que Twitter negó anteriormente que hiciera tales cosas. En 2018, Vijay Gadde y Kevin Vapor de Twitter dijeron: "No hacemos baneos en la sombra y ciertamente no hacemos baneo en la sombra basado en puntos de vista políticos o ideológicos". Weiss dijo que los ejecutivos y empleados de Twitter usaron una terminología diferente. Describieron lo que estaban haciendo como filtro de visibilidad o BF por sus siglas en inglés.
Twitter utiliza el filtro de visibilidad para bloquear las búsquedas de usuarios individuales, limitar el alcance de la capacidad de descubrimiento en un tweet concreto, bloquear las publicaciones de determinados usuarios para que no aparezcan nunca en la página de tendencia y para que no se incluyan en las búsquedas de hashtags. Los empleados de Twitter dijeron a Wise que Twitter controla bastante la visibilidad y que controlan la amplificación del contenido de la gente. Añadió que la gente normal no sabe hasta qué punto lo hacen. Wise escribió que había un grupo secreto para las cuentas más controvertidas. El sitio de política de integridad Soporte de Escalada de Políticas, o SIPPES por sus siglas en inglés. Este incluía a Vijay Gadde, Joel Roth, los posteriores directores ejecutivos Jack Dorsey y Parag Agrawal y otros. Wise escribió que era allí donde se tomaban las decisiones más importantes y políticamente delicadas y que no habría etiquetas ni nada para ellas. Una cuenta que justificaba ese nivel de escrutinio era Lives of TikTok. La cuenta con 1.4 millones de seguidores fue objeto de 6 suspensiones solo en 2022. Twitter informó repetidamente a la propietaria de la cuenta, Chaya Raichik, que había sido suspendida por violar la política de Twitter contra conductas de odio. Sin embargo, un memorando interno de SIPPES reconoce que Lives of TikTok no violó la política de conducta de odio. Justificaba las suspensiones alegando que sus publicaciones fomentaban el acoso en línea a hospitales y proveedores médicos, al insinuar que la atención médica de afirmación de género es equivalente al abuso infantil o al acoso. Wise escribió que apenas empiezan con sus denuncias y dijo que los documentos no pueden contar toda la historia. También invitó a los usuarios a estar atentos a la próxima entrega y etiquetó al periodista Matt Taibbi. El Congreso aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora está en espera de que Biden la promulgue. Sin embargo, persiste la preocupación por proteger la libertad religiosa. Melina Weisskopf de NTD nos informa desde el Capitolio. Este proyecto de ley exige que todos los 50 estados reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo si era legal en el estado donde se realizó, pero no obliga a todos los estados a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, lo que sí hace es modificar la definición federal del matrimonio, derogando la Ley de Defensa del Matrimonio, que define específicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Los demócratas realizaron una ceremonia hoy luego de la aprobación de este proyecto, y fue un proyecto bipartidista en donde 39 republicanos de la Cámara se unieron a los demócratas de la Cámara para aprobarlo. Y además de ello, hubo 12 republicanos en el Senado que aprobaron esta medida la semana pasada. Aquí están los comentarios de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sobre la aprobación de este proyecto esta mañana. Una ley histórica, una ley de cambio por la plena igualdad. Ahora, el gobierno federal nunca enviará lejos a cualquier persona que quiera casarse con la persona que ama. La Cámara aprobó previamente este proyecto de ley, pero tuvo que votar de nuevo luego que el Senado introdujera cambios. Esos cambios estaban destinados a abordar algunos problemas de libertad religiosa planteados por algunos republicanos, pero a pesar de que esos cambios fueron hechos para proteger aún más a esos grupos religiosos, algunos grupos conservadores siguen diciendo que no hacen lo suficiente. Por ejemplo, una organización legal conservadora llamada Alianza para la Defensa de la Libertad argumenta que podría ocasionar que los casos de libertad religiosa y libertad de expresión sean más difíciles de ganar porque dicen que incorpora una falsa definición de matrimonio en el tejido legal estadounidense. Pero a pesar de todo, se dirige a la Casa Blanca, donde se espera que el presidente Biden la promulgue. Y en otra votación clave, la Cámara de Representantes aprobó hoy la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para 2030, con un abrumador apoyo bipartidista. En este proyecto se rechaza el mandato de vacunación para los miembros del ejército. Casi 200 demócratas votaron a favor de esta ley. Algunos demócratas en el Pleno dijeron que creen que el mandato de vacunación cumplió su propósito mientras estuvo allí, pero que ya no es necesario. Y en adición, este proyecto de ley también prohíbe a los contratistas del gobierno estadounidense usar semiconductores fabricados en China, lo cual es un paso más hacia la retirada de la fabricación crítica de China y traer la producción a nuestro país, un esfuerzo que también cuenta con un gran apoyo bipartidista. También incluye $10,000 millones para ayudar a impulsar las capacidades de defensa de Taiwán. Pero el problema es que el Congreso aún necesita aprobar la ley anual de financiación del gobierno para que el Pentágono reciba el dinero necesario para aplicar estas nuevas políticas. Y ahora mismo ese proyecto de ley sigue pendiente y no parece que se vaya a aprobar.
Esto fue lo que dijo el líder del Senado, Chuck Schumer, hoy en el Pleno sobre la urgencia de aprobarlo. Tenemos que hacer lo que sea necesario para que suceda. Tenemos que asegurarnos de que todo nuestro gobierno está preparado para competir con China, tanto el Departamento de Defensa como en todo el gobierno. Tenemos que financiar nuestros esfuerzos para ayudar a los ucranianos. Tenemos que financiar a nuestras nuevas comunidades y a nuestros amigos de Taiwán. Y los legisladores aún no se han puesto de acuerdo sobre una cifra máxima para ese proyecto de ley de financiación del gobierno. Y si no pueden llegar a un acuerdo al respecto, tendrán que aprobar otro proyecto de ley de financiación a corto plazo y tienen menos de 10 días para hacer esto antes que suceda un cierre del gobierno. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los empleados del New York Times que se declararon en huelga y se reunieron frente al edificio Nueva York. Lo espero después del corte. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Tres altos funcionarios del gobierno de Biden no tendrán que testificar bajo juramento en un caso para averiguar si el gobierno trabajó con las Big Tech para censurar información sobre la pandemia. Uno de ellos enviará su testimonio por escrito, en parte porque es menos intrusivo que testificar en una declaración jurada. En octubre, el juez de distrito Terry Doughty ordenó la declaración jurada de tres altos funcionarios de la administración Biden. Estos son el director de Salud Pública, Vivek Murthy, la directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Jen Easterly, y el ayudante adjunto del presidente Biden, Rob Flaherty. Esta orden se dio como parte de una demanda presentada en mayo por los fiscales generales republicanos de Missouri y Luisiana. Los fiscales generales alegan que miembros de alto rango del gobierno coludieron y obligaron a las empresas de redes sociales a censurar cierta información sobre la COVID-19. Por ello, un juez federal ordenó al Dr. Anthony Fauci, a la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y a otros altos cargos que testificaran bajo juramento. Sin embargo, el mes pasado una corte federal de apelaciones bloqueó la medida a favor de los tres funcionarios. Murthy, Easterly y Flaherty afirmaron que el juez no había considerado formas menos intrusivas para obtener la información necesaria. Es así que este jueves, el juez Doughty dictaminó que ya no se requerirá que los tres funcionarios comparezcan. Ahora, el juez Doughty dictaminó que en lugar de que testifiquen Murthy y Easterly, lo harán funcionarios de menor rango. Pero en el caso de Flaherty, el juez dijo que no hay alternativa adecuada para Flaherty. Sin embargo, debido a que la prueba escrita sería menos intrusiva que una comparecencia, se autoriza que Flaherty entregue una prueba escrita. Psaki también trató de evitar testificar. Sin embargo, el juez Doughty dictaminó el jueves que su testimonio es crucial. Las deposiciones están previstas para inicios de diciembre, pero Doughty señaló el jueves que se extendió hasta el 13 de enero. La Casa Blanca ha negado las afirmaciones de que confabuló con empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión sobre múltiples temas, incluido la COVID. Un video encubierto muestra a un decano de secundaria hablando sobre actividades cuestionables sobre educación sexual. El video pertenece al grupo del periodismo de investigación Project Veritas, pero antes una advertencia. El reportaje tiene contenido para adultos que algunos espectadores pueden encontrar de mal gusto. Project Veritas publicó un video en el que Joseph Bruno, decano del Instituto Parker de Chicago, habló de los programas de educación sexual del centro. En una escena, Bruno describe un evento que organizó durante el mes del orgullo homosexual en el que invitó a personas de un centro LGBT a la escuela.
They were passing around butt plugs and dildos to my students, talking about queer sex, using lube versus using spit. Dijo que los alumnos jugaban con los objetos, preguntando cómo funcionaban. Cuando se le preguntó por las edades de los niños, Bruno dijo que tienen entre 14 y 18 años. El video también mostró imágenes de un evento con una drag queen. We had a drag queen come in, pass out cookies and brownies and do photos. El Instituto Francis W. Parker es un colegio privado de élite. En su página web se indica que la matrícula anual cuesta unos $40,000. En un momento del video se le preguntó a Bruno si los administradores están al tanto de los acontecimientos. You have so much freedom and so much wiggle room. So much freedom, so much money. I mean, to do stuff. Trustees are okay with that too? They don't know. They would. It's like I wouldn't even run it by them. Like, why would I run it by them? They would be like, oh my God, that's wonderful. Project Veritas también publicó un correo electrónico presuntamente enviado por la escuela después del incidente en el que decía: nos duele saber que las palabras de uno de nuestros colegas fueron gravemente tergiversadas con un propósito malicioso. Project Veritas es un grupo activista de extrema derecha que produce videos de grabaciones secretas editadas engañosamente. No hay ninguna edición. ¿De qué están hablando? ¿Edición? ¿Están diciendo que no dijo esas cosas? Pues entonces demándame. Por cierto, nunca hemos perdido una demanda por difamación. Eso es porque no editamos. NTD se puso en contacto con la escuela para pedir comentarios, pero no obtuvo respuesta antes de la emisión. Unos ecologistas protestan cerca del muro fronterizo improvisado en Arizona y esperan paralizar la construcción. El muro improvisado está construido con contenedores de transporte y algunos están rematados con alambre de espino. Se colocan para tapar las brechas en la frontera sur de Arizona. La construcción del muro continúa en medio de una batalla legal entre el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y la administración Biden. Pero los ecologistas de la zona tienen ideas diferentes. No iremos a ninguna parte hasta que el gobierno federal reconozca, admita y actúe para detener esta construcción. Dicen que la construcción en el Bosque Nacional Coronado del condado de Cochise es ilegal y perjudicial. El contenedor, el contratista y el estado de Arizona fueron informados por el Departamento de Justicia y el Servicio Forestal de Estados Unidos de que sus actividades no están autorizadas y son ilegales. Algunos temen que el muro obstaculice los pasos de vida silvestre para especies en peligro de extinción, como jaguares y ocelotes, así como bloquear la migración de ciervos, osos negros, pumas y otros animales más pequeños. Estamos aquí para disfrutar de nuestros terrenos públicos de una forma estratégica que impida la colocación de más contenedores. Un grupo dice estar dispuesto a poner su cuerpo en peligro. Bloquearon una excavadora para detener las obras. Sentimos que era importante detener el progreso y la destrucción. El gobernador Ducey culpa a las políticas del presidente Biden de la crisis en la frontera. Hay cifras récord de inmigrantes ilegales cruzando la frontera desde que Biden asumió el cargo. Ducey dice que Arizona tuvo que asegurar la frontera porque las agencias federales no estaban aplicando medidas. La primera vez que se ordenó la construcción fue en agosto, mediante una orden ejecutiva. Algunos manifestantes esperan que el cambio de gobierno les traiga los resultados que buscan. Pediría a Katie Hobbs que en el momento en que sea investida, diga, vale, saquemos los contenedores de la frontera. La gobernadora electa de Arizona, Katie Hobbs, tomará posesión de su cargo en enero. Hobbs aún no se pronuncia sobre este asunto. Y cientos de personas se reunieron frente al edificio del New York Times en la ciudad de Nueva York. Más de 1,000 empleados se declararon en huelga. Están pidiendo salarios más altos y mejores beneficios. Jason Perry de NTD asistió a la reunión y habló con los asistentes. Estoy en la ciudad de Nueva York, justo fuera del edificio del New York Times. Como pueden ver, hay cientos de personas aquí apoyando a los empleados del New York Times que están en huelga. Los empleados están pidiendo sueldos más altos, mejores prestaciones y una mejor política de trabajo desde casa o remoto. Estamos enviando un claro mensaje. No pueden simplemente dar dividendos en acciones y recomprar acciones como si fueran accionistas de dulces y no darnos una parte justa. Más de 1,100 empleados del New York Times están en huelga durante solo 24 horas. Esto después de que la gerencia del New York Times y el sindicato que representa a los empleados no lograron llegar a un acuerdo para un nuevo contrato. Hemos estado luchando por un contrato durante 20 meses hasta ahora y estuvimos trabajando sin contrato por 20 meses y pienso que ya es suficiente. No hemos tenido un contrato por casi 2 años y no queremos un aumento en 1 año o más que eso. Esto ha pasado durante el aumento de la inflación. La inflación está en 8, 9 o 10% en una de las ciudades más caras del mundo y no hemos tenido un aumento.
Así que todos estamos detrás. Estamos pidiendo un aumento para todos. Un empleado del New York Times dijo que la empresa no tenía problemas financieros. Agregó que el New York Times acaba de gastar $550 millones para comprar el sitio web de Athletic. Un portavoz del New York Times le dijo a The Associated Press que la compañía continuaría produciendo contenido con la ayuda de reporteros internacionales y otros periodistas que no son miembros del sindicato. No estoy en la estrategia del sindicato, pero lo vería como un tiro de advertencia, como dicen. Lo hicieron por un día, pero estamos listos para salir tal vez por más tiempo la próxima vez. Creo que el día de hoy hay una buena demostración de cómo el movimiento laboral se ve ahora. Mucha gente se está dando cuenta de que la cultura cuesta dinero, como tener al New York Times como una institución increíble que da mucho empoderamiento a muchos lugares que no tienen voz. Pero esta gente trabaja para hacer eso y necesitan dinero y la civilidad para hacerlo bien. Los empleados del New York Times están listos para un nuevo contrato y el New York Guild es el sindicato que está liderando la huelga. Ellos tuitearon recientemente que los miembros lo harán el tiempo que sea necesario para tener un mejor lugar para la prensa. Jason Perry, NTD Noticias, Nueva York. Ahora vamos a un breve corte y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. Los invito también a ingresar a theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Ahora vamos al Medio Oeste. El fiscal general de Indiana demandó a TikTok, alega que inflige daño a los usuarios y aquí le tenemos los detalles. El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, presentó dos demandas distintas contra la empresa china de redes sociales. La primera acusa a TikTok de atraer niños a la plataforma, alegando que es apropiado para adolescentes, luego exponerlos a contenidos inapropiados organizados automáticamente por los algoritmos de TikTok. El contenido incluye drogas, consumo de alcohol y desnudez. La segunda demanda acusa a TikTok de retener datos altamente sensibles de los usuarios e información personal, y dejar dichos datos vulnerables al Partido Comunista Chino. El director del FBI, Christopher Wray, abordó el problema el 2 de diciembre durante un discurso en la Universidad de Michigan. La idea de confiar tantos datos, tanta capacidad para dar forma al contenido e interacción en operaciones de influencia, dar a ese gobierno tanto acceso a los dispositivos de las personas, en efecto, es algo que nos preocupa. La demanda señala que, si bien la política de privacidad europea de TikTok se actualizó para revelar dicho acceso, la política estadounidense falla en eso. Rokita dijo que espera que este par de demandas detengan las prácticas falsas, engañosas y erróneas de TikTok que violan la ley de Indiana. El régimen iraní está empezando a imponer la pena de muerte a las personas detenidas en relación con las protestas que se están produciendo en todo el país. El régimen llevó a cabo este miércoles la primera ejecución de este tipo. Las autoridades iraníes efectuaron el jueves la primera ejecución de un detenido por presuntos delitos durante las protestas.
Esto significa que más manifestantes podrían ser ejecutados en un futuro próximo. El ejecutado fue identificado como Mohsen Shekari. Las autoridades le acusaron de bloquear una calle y atacar con un machete a un miembro de las fuerzas de seguridad en Teherán. Los medios de comunicación iraníes informaron de que Shekari fue detenido el 25 de septiembre y condenado el 20 de noviembre por el cargo de Moharebe. Es un término de la Sharia que se utiliza para describir un delito grave cometido contra el Islam. Este cargo se imputó a otras personas en las décadas transcurridas desde la Revolución Islámica de 1979. Conlleva la pena de muerte. Irán es uno de los principales verdugos del mundo. Suele ejecutar a los presos en la horca. Los activistas calculan que al menos una docena de personas fueron condenadas a muerte por su participación en las protestas. Las protestas que comenzaron a mediados de septiembre se convirtieron en la mayor oposición al régimen iraní desde 1979. Las protestas estudiantiles continuaron el miércoles en múltiples campus universitarios de todo el país. El miércoles se celebró el Día de los Estudiantes en Irán y también hubo protestas en la Universidad de Teherán con motivo de la visita del líder iraní. Hasta el momento, se calcula que las autoridades detuvieron a más de 18.000 personas y murieron 475 durante las protestas. Celine Dion reveló en Instagram que le diagnosticaron un raro trastorno neurológico. La cantante ganadora de un Grammy se sinceró sobre los retos que enfrenta. These spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords. El trastorno se llama síndrome de la persona rígida. Los Institutos Nacionales de Salud dicen que es un síndrome raro y progresivo que afecta al sistema nervioso. Los síntomas incluyen rigidez muscular y espasmos. En un comunicado anterior, la cantante dijo que se había visto obligada a cancelar los restantes conciertos en Norteamérica de su gira mundial del coraje por problemas de salud. Su espectáculo de primavera de 2023 se reprogramó para 2024. Dion declaró que cuenta con un gran equipo de médicos que están trabajando para que mejore y con un gran apoyo de sus hijos que le dan esperanza. Croacia venció a Brasil en los penales y es el primer semifinalista del Mundial. En una dramática definición, Brasil quedó eliminado ante una Croacia descomunal. Los primeros 90 minutos terminaron en 0. En un alargue de máxima tensión, Neymar convierte un gol y el descuento croata viene 11 minutos después para sellar el partido 1-1. En los penales, los croatas venían con el antecedente de eliminar a Japón desde los 12 pasos y repitió la historia frente a uno de los máximos favoritos. Croacia ganó 4-2 por penales y disputará la semifinal de la Copa del Mundo frente al ganador de Argentina-Países Bajos. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.